Bien, bueno, seguimos con la segunda parte y final. Eh, bueno, muchas veces ustedes, y supongo que han viajado respecto a congresos y seminarios, y han visto lo bien que está en Uruguay en muchos elementos, en muchas cuestiones. Uruguay es destacado y es referente de la región. A mí también me ha pasado que muchas veces cuando he viajado, congresos y seminarios, Uruguay es referente en muchas cosas. Pero Uruguay también a veces no es referente en muchas cosas y también digamos que está muy atrasado. Y acá capaz que debatir respecto a un elemento importante. Acá como ustedes ven es América del Sur y bueno, y un elemento que llama mucho la atención, sobre todo digamos a expertos de derecho de pueblos originarios y de personas afrodescendientes, es cómo todavía mantiene Uruguay, cómo en su constitución no está el concepto de multiculturalidad o plurinacionalidad. Y bueno, y la idea de poner este mapa es porque tanto Argentina como Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, en sus constituciones aparece el concepto de que es un país multicultural o plurinacional. ¿Qué significa multicultural? Significa que estos países han avanzado respecto a que no son un país homogéneo, digamos, étnico-racial. Y Uruguay todavía en eso no ha hecho, digamos, ese avance. Ustedes me van a decir que tocar la Constitución es tocar, digamos, es casi sagrada, digamos, porque he discutido este tema con otros, sobre todo abogados, pero sin embargo, en comparación con el resto de los países de la región, Uruguay es visto como un país atrasado respecto a estos avances. El concepto de básicamente estos países que he nombrado, el avance surgió básicamente cuando se empezó a discutir y a analizar los 400 años del descubrimiento de América. Descubrimiento entre comillas, ya que muchos países este concepto le dan concepto como conquista de América, y también estos países han desmontado, por ejemplo, el Día de la Raza, el Día del Descubrimiento de América, Uruguay no. Entonces, estos países eh, empezaron a reflexionar y a analizar sobre lo que es realmente América, en este caso América del Sur, y los aportes multiculturales, digamos, de los diferentes grupos étnicos, los indígenas, las personas afrodescendientes, los europeos, etcétera, etcétera. Y para poder ejemplificar esto, lo que hicieron fue colocarlo en la constitución de la República de estos países. Uruguay al respecto todavía no ha avanzado en eso. Bien, bueno, ahora vamos a la parte de los datos estadísticos. Y bueno, para analizar cuantitativamente cuántas personas afrodescendientes existen en Uruguay, tenemos un problema. Y el problema es que tuvieron que pasar casi un siglo y medio para que el Estado uruguayo pudiera tomar conciencia respecto a la importancia de los datos cuantitativos de las personas afro-uruguayas. Entonces, recién en el 1997, en la encuesta continua de hogares, se incluyó la palabra afrodescendiente como para poder empezar a investigar, digamos, cuál era el estado de situación de la población afrodescendiente, cómo vivían, dónde se encontraban, de las situaciones económicas, etcétera, etcétera. Y luego, en el censo del 2011, fue la primera vez, antes fue en 1852, en el 2011 recién, fue la primera vez que en el censo se incluyó la variable étnico-racial. Bien, ¿qué arrojó, digamos, esos datos? Acá yo tengo que hacer una corrección porque los datos que hay desde el censo 2011, ya tenemos los resultados del censo del 2023. Bueno, según el censo del 2011, el 90% de la población uruguaya se consideraba que tenía ascendencia blanca. 12 años después, es decir, en el censo del 2023, esto bajó al 88% de la población afrodescendiente, perdón, de ascendencia blanca. Los afrodescendientes, de un punto de vista cuantitativo, eran el 8.1,
según el censo del 2011, según el censo del 2023, representan el 10,6% de la población general. Y un elemento importante, no es un elemento que tiene que ver con el tema, es las personas que se consideran indígenas. En el censo del 2011 son consideradas indígenas el 2% y en el censo del 2023 saltamos al 6%. Bien, en ambos casos, en ambos grupos étnicos, tanto en las personas afrodescendientes como personas indígenas, hubo un aumento. En el caso de las personas afro, un 2% y pico. En el caso de las personas indígenas, casi el triple. Ustedes me preguntarán, ¿qué hay más personas afrodescendientes o hay más personas indígenas? Yo todavía esos datos los quiero ver los datos, lo que se llama los microdatos para ver lo que pasa. Yo creo que no. Yo creo que las organizaciones sociales y también la sociedad en general ha empezado a tener un impulso de reivindicación de lo indígena y de lo afro. Bien, es decir, no todos solamente vinieron de Europa, sino que gradualmente hay como un posicionamiento identitario de ciertos grupos. Les voy a hacer acuerdo que respecto al censo tiene que ver con la autorreferencia. Una persona se autodetermina. El censo dice, ¿usted cómo se considera étnico-racial? ¿De qué descendencia? Europea, indígena, afrodescendiente, y la persona misma lo autorreferencia. Bien, eso es un elemento importante, que es la autodeterminación. Bien, sin embargo, basándome en el censo del 2011, bueno, insistir, faltan los microdatos del 2023, la distribución del territorio de las personas afrodescendientes es totalmente heterogénea. Bien, en su mayor parte del país la población afro no supera el 5%. En tanto, en algunos lugares, en algunas zonas del país, sobre todo en el norte, tanto como en Rivera como en Artigas, llegan casi al 17%. ¿Por qué? Digamos, en la frontera de Brasil hay más personas afrodescendientes por un tema de sobrevivencia histórica. Como les dije anteriormente, en Uruguay más o menos en 1813 y luego, digamos, quedó claro en 1830, existió la abolición de la esclavitud. Sin embargo, en Brasil fue 30 años después, en 1860 aproximadamente. Entonces las personas esclavizadas sabían que si se podían escapar, iban al país de al lado, podían ser entre comillas libres. ¿Por qué entre comillas libres? Porque si eran, digamos, atrapados en Uruguay, las personas afro tenían marcas de sus amos para saber que pertenecían a ese amo, eran devueltos a ese amo. Muchas personas no eran encontradas, y bueno, como no eran encontradas, se quedaban en Uruguay. Entonces, podemos hacer con una de las hipótesis posibles de por qué hay más personas afro en los departamentos limítrofes, tiene que ver con eso, ¿no? Con la fuga de los esclavos al Brasil, la imposibilidad del Estado uruguayo de devolverlos, y bueno, eso sería la cantidad de personas afros que hay en todo el país. Bien, acá hay un mapa. El mapa, las partes oscuras marrones son donde están la mayor cantidad de personas afrodescendientes. Como dije, el Río Negro para arriba es donde hay más personas afrodescendientes. Una característica importante también es que las personas afro se encuentran del Río Negro para arriba, que es básicamente donde existe la menos descentralización de los bienes y servicios en Uruguay. Eso es un elemento importante. Bien, Rivera, Artigas y Cerro Largo serán los tres departamentos donde hay más personas afrodescendientes. Este es el mapa de Montevideo. Montevideo es la misma característica, fuera de la periferia del país, perdón, del departamento, es donde hay más personas afrodescendientes. Ahí podemos hacer un análisis de los bienes y servicios en Montevideo, que básicamente serían la periferia, Cerro Norte, Casabó, Casaballe, en donde se encuentra mayor cantidad de población afrodescendiente, y lo que está más clarito, lo rosado, Parque Rodó, Pocitos, Punta Gorda, Carrasco, es donde están menos, es decir, en la zona de mayores ingresos económicos. En el departamento de Montevideo, nosotros podemos ver históricamente que ha habido como una expulsión de las personas afrodescendientes. ¿Por qué? Ustedes saben, bueno, que Montevideo empieza en la Ciudad Vieja,
Bien, al principio las personas afrodescendientes vivían adentro de la ciudad vieja, pero luego de la expansión de Montevideo, las personas vivían en la periferia, es decir, lo más alejado de la ciudad vieja. Por eso Barrio Sur, Palermo y Ancina, que son barrios, sobre todo en Montevideo, que tienen una fuerte presencia cultural de lo afro, hace 100 años era el barrio periférico de Montevideo. Así lo mismo Positos. No sé si saben, Positos tiene el nombre de la playa de Positos por Positos que hacían las personas afro que lavaban la ropa. Bien, enfrente al Banco República hay una plaza que se llama la Plaza de las Lavanderas, que bueno, que también tiene que ver con que ahí, que anteriormente era la parte periférica de Montevideo, se agrupaban las personas afrodescendientes. En la época de la dictadura, en Montevideo estoy hablando, en los conventillos Medio Mundo y Ancina, también fueron desplazados las personas afrodescendientes hacia el Cerro Norte y Casabó. Eso sería como la estructura actual del desplazamiento que ha hecho el Estado uruguayo de las personas afrodescendientes. Muy bien. Bueno, la estructura de edad de la población afro-uruguaya se caracteriza, perdón, por una mayor proporción de jóvenes en comparación con otras poblaciones. La población afro es joven, básicamente. ¿Por qué? Porque las mujeres afro-uruguayas, en particular las de ascendencia principalmente afro-negra, acá hay un elemento importante. El censo nos permite diferenciar entre cuál es nuestra ascendencia principal. Si nuestra ascendencia principal es afro o negra. ¿Por qué? Porque puede haber casos de parejas multiétnicas, es decir, personas afro y personas no afro. Entonces, esos hijos de esas personas puedan elegir cuál es su ascendencia principal. Por lo general, cuando hablamos de ascendencia principalmente afro-negra, hablamos de colores de piel, del aumento de la pigmentocracia respecto a esas personas. ¿Bien? Entonces las mujeres que tienen ascendencia principalmente afro-negra tienen que iniciar su edad reproductiva a edades más tempranas. Es una incidencia significativa de embarazos adolescentes y el 50% de las mujeres afrodescendientes entre 20 y 24 años tienen al menos un hijo. El 50% de las mujeres. En el caso de las mujeres no afrodescendientes, el 50% tiene su primer hijo entre los 30 y los 35 años. Bien, las desigualdades entre afro-uruguayos y afro-uruguayas y el resto de la población uruguayo se manifiestan notablemente en la educación. Bien, acá hay estudios desde Florit hasta la fecha de 1992 que hablan que el primer ámbito en el cual una persona afrodescendiente se siente discriminada es la escuela pública. Bien, nosotros consideramos también que la escuela privada, pues los estudios hablan de la escuela pública. ¿Por qué? Porque el niño o el niña que sale de su ámbito familiar, contenedor, porque ahí todos contienen el concepto de afrodescendiente en la familia, al ver el ámbito, cuando llegan al ámbito educativo, el ámbito educativo básicamente no sostiene ni contiene a las personas afrodescendientes. ¿En qué ámbito no contiene? Sobre todo lo que tiene que ver con insultos. Los primeros hechos de discriminación racial son insultos de los pares a los niños y niñas afrodescendientes. ¿Cuál es la segunda etapa? La ausencia de respuesta por parte del sistema educativo respecto a eso. Cuando hablo de ausencia significa o no darle importancia, básicamente el 90% le resta importancia a los hechos de discriminación racial. Por ejemplo, como dije anteriormente, ¿se acuerdan? Negro de M es un insulto para las personas afrodescendientes. Entonces, el sistema educativo no sabría hacer, no sabe qué hacer respecto a ese tema. Y el segundo elemento tiene que ver con los contenidos educativos. Yo no sé ustedes, digamos, dónde se educaron, pero yo que iba a la escuela pública uruguaya, los contenidos respecto al aporte de la población afro-uruguaya a nivel histórico, geográfico, político, etcétera, en nuestro Uruguay, es casi nulo. Yo lo único que recuerdo es de Ancina, que le se daba mate a Artigas, y luego, digamos, en la época colonial, el trabajo servil que hacían las personas afrodescendientes. Más allá de eso, no hay mucho más al respecto de eso.
Entonces el ámbito educativo es un ámbito que hay que empezar a trabajar fuertemente respecto al tema, sobre todo por la ausencia de respuesta ante hechos de discriminación racial. Eh, yo he trabajado mucho respecto al tema. Si me preguntan, es una respuesta relativamente sencilla como trabajar respecto al tema de discriminación racial. Insultar a una persona por su grupo étnico-racial está mal. Entonces, el cuerpo docente debería, digamos, detenerlo y reflexionar respecto a ese tema y no dejarlo como un tema ausente, como un tema que no es de ellos. El tema de los derechos humanos en el ámbito educativo es fundamental. ¿Por qué? Porque no existe solamente una discriminación del grupo étnico afrodescendiente, sino también a las mujeres, a las personas con discapacidad, a las personas migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, tener en la escuela uruguaya actualmente hechos de discriminación racial y no tener una respuesta, hasta el momento es inaceptable. Bien. Bueno, las personas afrodescendientes abandonan lo que llamamos el ciclo básico, que ahora se llama ciclo básico. Ciclo básico. Sigue siendo de primero a noveno. El ciclo primario, para mí ciclo básico, lo abandona de forma importante, casi el doble que el resto de la población. Ahí nosotros tenemos investigaciones al respecto que dicen que tienen que ver con dos elementos. Primero, el educativo, la población afrodescendiente no lo ve como un hecho importante de ascenso social. Y segundo, la necesidad de salir a trabajar. Bien, las personas afrodescendientes salen al ámbito laboral informal de forma más temprana que el resto de la población. Bien, y en el ámbito de la educación terciaria, su participación es casi insignificante, llegando al 2% de la población universitaria. Muy bien, como les dije, la educación, vamos a decir la educación de nuevo, la educación en 1834, las organizaciones sociales afrodescendientes denunciaron la discriminación racial que sufrían los estudiantes en el ámbito educativo. Al principio la educación, luego de que fue pública y obligatoria, en los primeros años era dividido entre personas afro y personas no afro, y ya en 1834 las organizaciones sociales denunciaban los hechos de discriminación racial. A comienzos de 1990, como dije anteriormente, los estudios en el ámbito escolar empezaron a tener sus mayores repercusiones e interés, sobre todo por áreas como magisterio y psicología, y empezaron a buscar cuáles son las respuestas adecuadas para empezar a trabajar ese tema. Bueno, como les dije, aproximadamente el 70% de las personas jóvenes afrodescendientes no culminan la educación media superior, en contraste el 55%, según la encuesta continua de hogares del 2019. Bien, acá traje una gráfica sobre el tema de discriminación racial, que tiene que ver con una encuesta que hizo ANEP y Mides en el 2019 sobre la convivencia y discriminación en el centro educativo, que tiene que ver con la percepción de la discriminación en el centro. Y a la izquierda, el 33.9% de los hechos de discriminación tiene que ver con color de piel o pelo, que estamos también hablando del ciclo básico, y el 27.8% tiene que ver con la ascendencia o origen étnico-racial. Si sumamos ambos, casi el 50% de los hechos de discriminación racial percibidos por los estudiantes tiene que ver con lo étnico-racial. Bien, empleo. Las personas afrodescendientes comienzan a trabajar, como le dije, en edades más tempranas y empleos mal calificados y mal remunerados respecto a que abandonan claramente los estudios antes. Y un 35% se encuentra en situación de informalidad. La tasa de desempleo se presenta más alta para la población afrodescendiente en comparación con la no afrodescendiente de manera sostenida a lo largo del tiempo. Bien, entonces tenemos privaciones en el ámbito educativo y privaciones en el empleo,
tasas de natalidad más altas que el resto de la población. Son los tres elementos que arrojan nuestros datos estadísticos. Y por último, vamos a analizar lo que se llama las necesidades básicas insatisfechas. El concepto de necesidades básicas insatisfechas es un concepto, digamos, más integral que el concepto de pobreza, ¿bien? ¿Por qué? Porque combina varios elementos cuando hablamos de pobreza. Tiene que ver con, básicamente tiene que ver con 5 elementos. Acceso a los artefactos básicos de confort, vivienda decorosa, educación, servicio higiénico, agua potable y energía eléctrica. Bien, vemos al principio las personas afrodescendientes en comparación a las personas no afrodescendientes. En el caso de los artefactos básicos de confort, las personas afrodescendientes tienen una privación del 37% y la población no afrodescendiente un 22%. En vivienda decorosa, las personas afrodescendientes tienen una privación del 25% y la no afrodescendiente un 13%, casi el doble. Lo mismo en educación, servicio higiénico un 9%, las personas afrodescendientes y las no afrodescendientes un 4%, en agua potable un 6 y un 3, energía eléctrica un 1 y un 0,6. En total, la población afrodescendiente en las necesidades básicas insatisfechas tiene un 51%. Es decir, el 51% de las personas afrodescendientes no tienen sus necesidades básicas insatisfechas cumplidas, en comparación al 32%. Esto es un elemento básicamente estructural respecto a la situación de las poblaciones afrodescendientes. Como dije anteriormente, de la abolición de la esclavitud, en el cual el Estado abolió la esclavitud, pero no dio las herramientas suficientes para las poblaciones afrodescendientes poder desarrollarse como el resto de la población, las consecuencias hasta hoy en día, de punto cuantitativo y social y económico y educativo, son estos que estoy arrojando hasta el momento. Muy bien. Este es el Estadio Centenario, para aquellas personas que no lo conocen. El Estadio Centenario entran más o menos 70.000 personas. Les voy a decir que si sacáramos 10.000 butacas del Estadio Centenario, entrarían todas las personas afrodescendientes en el Estadio Centenario. Es decir, 60.000 personas son las personas afrodescendientes que existen desde el 2011, pobres hasta el momento. Y acá siempre hago esta pregunta: si el Estado uruguayo no puede desmontar una pobreza estructural como las personas afrodescendientes, cuando la pobreza equivale al Estadio Centenario. Desde 2011 hasta la fecha, lo que podemos encontrar desde el punto de vista cuantitativo es una brecha, que siempre es el doble. Es decir, si en Uruguay hay un desempleo del 8%, la casa de la población afrodescendiente es el doble. Lo mismo en la educación, en salud, etcétera, etcétera. El problema de la pobreza en Uruguay entra, en el caso de las personas afrodescendientes, en el Estadio Centenario. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre casos de discriminación racial en Uruguay ayer y hoy. Bien, que nosotros o consideramos o que hay un mito de que no existe discriminación en Uruguay. Voy a empezar con la siguiente frase: no hay nadie tan débil que ultrajado no sea capaz de vengarse. El primer caso de discriminación racial registrado y que se hizo una novela tiene que ver con una novela que se llama Las esclavas de Rincón, una novela histórica escrita por Susana Cabrera, publicada en el 2001, ¿sí? La obra está basada en un hecho real ocurrido en Montevideo en 1821, y la trama gira en torno a dos esclavas, Encarnación y Mariquita, quienes asesinan a su ama Celedonia Wilch, una mujer que la sometía a brutales castigos, y este evento conmocionó a toda la sociedad uruguaya y dio inicio a un debate, según la autora tenue, sobre la esclavitud. Lo interesante que la defensa de las personas esclavizadas era Lucas Oves, que también era esclavista, y bueno, y ahí se cuestiona y se pone
a reflexionar en la sociedad sobre la inhumanidad del sistema esclavista en el Uruguay. Bien, 1821. Vamos a dar un salto importante y vamos a hablar sobre los casos de discriminación que trabaja la Defensoría, la Institución Nacional de Derechos Humanos, perdón. Bueno, y aquí básicamente nosotros, desde la creación de la institución en el 2012, hemos trabajado más o menos 20 casos de discriminación racial. Yo los dividí en dos etapas, todo lo que tiene que ver con los hechos de discriminación racial interpersonales, entre compañeros o jerarquías, que tenían que ver básicamente con dos elementos: los elementos de insultos directos o la discriminación indirecta. Bien, incapacidad de ascenso, no darle tarea, etcétera, etcétera. Ese es un elemento. Y luego tenemos los elementos que me parecen más interesantes respecto a la discriminación racial, que tiene que ver aquellos hechos por el Estado hacia la comunidad afrodescendiente. Y acá tenemos una resolución que son públicas, que tienen que ver con la resolución del Banco de Seguro del Estado, en la aplicación de la ley 19.022 en llamado al concurso del Banco de Seguros. El Banco de Seguros, bueno, ustedes, si no saben, luego vamos a poder desarrollar un poco más. El Estado uruguayo en el 2013 tiene una ley de acciones afirmativas, tiene que ver que tiene que reservar el 8% de los llamados públicos para las personas afrodescendientes. Bien, el Banco de Seguros hizo el llamado para las personas afrodescendientes, pero cuando empezaba el concurso, lo que hicieron para diferenciar a las personas afrodescendientes que se presentaban por la cuota y no, es ponerles como una marca para poder diferenciarlos, un brazalete. Bien, entonces las personas afrodescendientes daban toda la prueba, pero tenían un brazalete diferenciador. Bueno, eso fue una denuncia que llegó a la institución. La institución observó, digamos, esta práctica, porque hay otras formas de poder diferenciar a las personas afrodescendientes que no fueran un brazalete. El Banco de Seguro aceptó esta resolución y prometió mejorar las prácticas. Otro hecho es la resolución 851 del CODICEN sobre un estudiante en Rivera, Artigas, creo que era Rivera, que insultó a un estudiante afro diciendo que las personas afro no servían para nada y que había que explotarlas. La resolución del 2020, ahí la institución solicitó a CODICEN que hiciera una investigación de inmediato y se separó, perdón, se suspendió al docente respecto a estos hechos. La resolución 875 del 2020, también la UDELAR no estaba cumpliendo con la ley 19.122. La resolución, lo que me parece sumamente interesante es que la parte jurídica nos responde a la Institución Nacional de Derechos Humanos que la UDELAR no debería cumplir con la ley de acciones afirmativas porque es un ente autónomo. Bien, entonces este concepto de ente autónomo y que no debería cumplir con la ley nos pareció sumamente interesante para hacer una resolución de vulneración de los derechos respecto al UDELAR. Esta resolución fue tomada por sociedad civil y fue llevada a Ginebra como denuncia de discriminación racial. Y por último, la Secretaría Nacional de Drogas realizó una campaña de prevención de adicciones en el cual ustedes vieron que la población afro-uruguaya representa actualmente el 10% de la población. Bueno, en esta campaña publicitaria se veía sobre representada a las personas afrodescendientes tomando alcohol, fumando. Entonces, como había una sobrerepresentación exagerada de la población afrodescendiente, organizaciones sociales afro también hicieron la denuncia. La Secretaría Nacional de Drogas aceptó, digamos, la denuncia y está mejorando sus prácticas. Bien, la ley 19.122, acciones afirmativas para personas afrodescendientes. Cuando hablamos de esta ley, quedó rayado ahí. No sé. Ah, bien, pero se ve, está bien. Eh, no rayen la pantalla, por favor. Bien, bueno,
el Estado uruguayo no es la primera acción afirmativa que lleva adelante para grupos vulnerables, es importante que ustedes lo sepan. La primera es la ley para personas con discapacidad, luego está la ley de acciones afirmativas, estoy diciendo de forma cronológica. Tercero, perdón, la ley de cuota para personas trans, y la última ley es para personas que han sufrido delitos violentos. Entonces el Estado uruguayo considera que las acciones afirmativas tienen como una importancia de parte de reparación de estos grupos vulnerados por parte del Estado. A nivel teórico, las reparaciones tienen resultados totalmente positivos siempre y cuando se cumplan. La base de esto es que el Estado ha vulnerado los derechos humanos de los grupos minoritarios, y en este caso esta ley, en su artículo 1, reconoce que la población afrodescendiente que habita el territorio nacional ha sido históricamente víctima del racismo, de la discriminación y la estigmatización, del tiempo de la trata y tráfico esclavista, acciones estas últimas que hoy son señaladas como crímenes contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional. La presente ley contribuye a reparar efectos de discriminación histórica señalado en el inciso primero de este artículo. El artículo 2 declara ese interés general el diseño, promoción e implementación de acciones afirmativas en los ámbitos público y privado, dirigida a los integrantes de la población afrodescendiente, y lo dispuesto tiene como propósito promover la equidad racial de acuerdo con lo dispuesto en el artículo ley del, perdón, 3 de la ley 18.059. Bien, básicamente la ley 19.122 tiene dos cometidos. Primero, el indicar que el Estado uruguayo ha sido un Estado racista y que no ha logrado desmontar el racismo en Uruguay. Y segundo, una política de reparación al respecto. ¿Cómo no va Uruguay respecto al cumplimiento de la ley 19.122? La Institución Nacional de Derechos Humanos ha hecho 4 informes. El último que hizo fue la ley de cumplir 10 años. Y esta, como ustedes pueden ver, la escala de incumplimiento. En definitiva, el Estado uruguayo nunca cumplió con la ley. Bien, acá podemos ver los números. El número que estuvo más cercano, que dice 2018, pero en realidad tiene que ver con el ejercicio en 2017, es que el Estado cumplió el 3.29. Bien, si sumamos todo esto, el Estado uruguayo cumplió en 10 años de la ley 19.122 el 1.8%. Voy a ir apurándome un poquito. Muy bien, esta es la cantidad de personas que ingresaron por la ley del 2014 hasta la 2022, 440 personas. Este es el número que tendrían que haber ingresado, 13.458 personas. El número 13.458 significaría, si todas las personas afrodescendientes se hubieran presentado, casi el 5% del total de las personas afrodescendientes. Esto es importante saberlo, que la política de reparación, si se hubiera cumplido, hubiera ingresado en el ámbito público el 5%. Esto implica sacar de la pobreza a las personas afrodescendientes, darle un trabajo informal, incluir el Sistema Nacional Integrado de Salud, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo está la Fiscalía? Bien, porque en realidad me parece interesante, no vamos marcos generales. Bueno, la Fiscalía del 2014 hasta el 2022 cumplió el 6.6%, perdón, de la ley, tiene cumplimiento de la ley. El total de ingresos, el total de personas afrodescendientes que debieron ingresar, 26, y el total de ingresos de afrodescendientes que ingresaron, 24. Bien, lo que me llama mucho la atención, bueno, la Fiscalía ha hecho llamados en casi 10 años, pocos, me preguntan, 363 llamados en 10 años. Estos datos son de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Bien, pero la Fiscalía está bastante bien en comparación con el resto del Estado uruguayo. Otro elemento también que me pareció interesante de analizar es el Poder Judicial. Bien, el Poder Judicial cumple la ley desde el 2014 al 2027 un 1,7%. Acá, como pueden ver, es totalmente insuficiente el cumplimiento de la ley por parte del Poder Judicial. Bien,
afrodescendientes que debieron ingresar eran 150 y lo que ingresaron fueron 28, en un total de ingresos de 1.682 personas que ingresaron. Un elemento importante respecto al cumplimiento de la ley 19.122. De las 4 cuotas de acciones afirmativas que tiene el uruguayo, la que más se cumple es la de personas afrodescendientes, y el 52% del Estado uruguayo no hace los llamados públicos. Bien, si me llegan a preguntar por qué no se cumplen, uno de los elementos que no se cumplen, porque más de la mitad de los organismos del Estado ni siquiera hacen el llamado de la ley. Es decir, tenemos organismos del Estado uruguayo que no cumplen con la ley. Bien, en materia normativa, el estado actual de discriminación estructural y sistémica que sufren las personas afrodescendientes en Uruguay ha sido reportado y analizado a nivel internacional desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el Protocolo de San Salvador. Acá que se los voy a dejar, es una evolución normativa por parte del Estado uruguayo al respecto, desde la Ley de Libertad de Vientre de 1825 hasta la Ley 16.048, que es de modificación del Código Penal, que incluye el artículo sobre incitación al odio. Bien, Uruguay, como ustedes saben, es un contumaz firmante de normativa internacional y luego, digamos, la adapta a la normativa nacional. Nosotros en las leyes también, más allá de las acciones afirmativas, hay creaciones de organismos como la Secretaría, perdón, la Comisión Honoraria contra la Discriminación Racial, así como en el MIDES, el Departamento de Políticas Públicas para Personas Afrodescendientes. Entonces la vamos a ir pasando. ¿Sí? Dale, sí, sí. Y ahora a continuación vamos a ver las últimas leyes de los últimos, del 2019 hasta la fecha. Muy bien, un elemento interesante es la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia, su artículo 120, que incluye la discriminación por el origen étnico-racial. Y por último, un elemento interesante respecto al cumplimiento de la Ley 19.122. De 2022, la Oficina Nacional de Servicio Civil tiene la potestad de suspender la publicación del llamado hasta que el organismo adecue las bases del llamado contemplando la normativa de cuotas. También un elemento importante, que la cuota, perdón, que la Ley 19.122 tenía un límite de 15 años, del 2013 hasta la fecha, y en el 2022, debido a sus magros resultados, se extendió la ley en un periodo de 15 años más, hasta enero del 2023. Bueno, y por último, vamos a hablar sobre la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia. En el caso de la Convención Interamericana, desde mi punto de vista, ha definido la discriminación de un punto de vista más profundo. La convención se aprobó en Antigua en el 2013 y Uruguay fue el segundo país que la firmó, que la ratificó. Y ahí, más allá del concepto de discriminación racial, habla de discriminación racial indirecta. Esto es la primera vez que aparece en la normativa internacional y la define como la que produce en la esfera pública o privada cuando una disposición, un criterio, una práctica aparentemente neutra es susceptible
implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico, basado en los motivos establecidos en el artículo, o los pone en desventaja, a menos que dicha disposición, criterio, práctica tenga un objetivo o justificación razonable, legítimo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Y por último, un concepto interesantísimo que va de la mano del concepto de interseccionalidad, que tiene que ver con la discriminación múltiple o agravada, que la define como cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción basada de forma concomitante en dos o más de los motivos mencionados en el artículo anterior, y que reconocen los instrumentos internacionales, que tenga por objetivo o efecto anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales, consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados partes, tanto sea en la vía pública o privada. El racismo consiste en cualquier teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas que anuncian un vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de individuos o grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso concepto de superioridad racial. Esta convención la considero como el último instrumento integral respecto al concepto de discriminación. Intenta abordar todas las discriminaciones posibles que existen en América y en Uruguay. Bueno, es un elemento que Uruguay ha ratificado, por insistir, en el 2016, creo. Sí, en el 2016. Es un instrumento claro y básico respecto a la lucha contra la discriminación racial. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Ahora sí abrimos a las preguntas. Bueno, voy a comenzar a leer las preguntas que fueron dejando por los chats. María del Pilar Ríos dijo, preguntó, ¿hay manera de rastrear la ascendencia? Nunca lo pude hacer porque la tatarabuela de mi madre llegó en barco, pero le cambiaron el nombre, le pusieron el apellido del dueño de la estancia y no sé más. Eh, sí, a nivel de árbol genealógico, se puede hacer, digamos, algún genealógico, se puede analizar. Yo tengo un árbol genealógico, así que sí, sí es posible. Estamos hablando desde que bajaron de los barcos hasta la fecha. Desde África hasta que llegaron acá, eso es muy difícil. Eso más a nivel genético y de sangre, pero se puede hacer actualmente. Bueno, Daniela Bello hizo un comentario y dijo que ha sido impresionante cómo cambió la visión. Carolina Labús comentó, muy buena exposición porque en Uruguay el término afrodescendiente fue tomado como forma irónica. Bueno, Mayra Hernández dijo en algún momento de alguno de los videos seguramente, el negro Ancina decían. Leticia Seriani comenta que la educación sin lugar a dudas será todo para evitar la discriminación. Acá tengo una pregunta de María del Pilar Ríos que dice, ¿el porcentaje de estudiantes universitarios está hecha también en relación a la población afrodescendiente, además de la población general? Pensando en saber el porcentaje de relaciones y mí. Sí, sí, está pensado. En realidad, la Universidad de República tiene una encuesta propia y a partir de ahí fue tomada los datos. Acá consulta Gerardo de Dominicis si las que las maltrataba era una mujer. El tema de Rincón, sí, sí, sí. En la novela era una mujer, la maltrataba continuamente.
Lo que pasa es que no quiero espolear la novela, pero sí, sí, sí. Léanla, está muy interesante, muy interesante. La esclava de Rincón se llama. Bien. Julio Bofano consulta. Martín, ¿hay estudios de discriminación en las unidades penitenciarias? No, estamos esperando la encuesta va a haber un censo penitenciario, estamos viendo eso, estamos esperando los resultados. Lo que sí hay de Serpac 2022, pero de Serpac tomaba solamente aquellas personas que estudiaban dentro de las cárceles y eso arrojaba el 20% de la población. El 20% de la población que estudiaba era afro. Eso es los datos que tenemos. Estamos esperando el censo penitenciario. María del Pilar Ríos. Perdón, Fabiana Silveira pregunta, en el ámbito privado, ¿cómo se controlan los ingresos de personal afrodescendientes? No, las cuotas solamente para el ámbito público. Leticia Seriani dice, para mí es más racista darle un cupo de trabajo a los afros que por sus capacidades. Bien, bien, ¿Opiniones? es sumamente interesante. En realidad, la capacidad la tiene la persona afro. A ver, vamos a intentar poner un ejemplo. Eh, el concepto este que tenemos de igualdad real, perdón, la igualdad formal, que es el concepto de que todos somos iguales ante la ley, y el concepto de igualdad real. Bien, saquemos una persona afro, pongamos una mujer que vive en Pintadito, bien, y tomemos la misma, otra mujer que vive en Montevideo. La persona que vive en Pintadito tiene los mismos bienes y servicios y accesos educativos, culturales, sanitarios, económicos que una persona que vive en Montevideo. Creo que la respuesta es que no. Bien. Entonces, entonces lo que hace el Estado uruguayo con respecto a las cuotas, a las acciones afirmativas, es desmontar ese prejuicio y ese mito, y un elemento importante tiene que ver con la desigualdad de origen. No puede ser que la desigualdad de origen marque, digamos, nuestro destino. En el caso de las acciones afirmativas, las personas, por ejemplo, yo soy psicólogo. Entonces, las personas afrodescendientes que se presentan, yo si me quiero presentar en una cuota de psicólogo, primero tengo que ser psicólogo. Bien, si no soy psicólogo no cumplo con el llamado. Luego de ser psicólogo, las condiciones académicas, que claramente, como ustedes pudieron ver, las condiciones académicas de la población afro son menores, no por la población afro, sino por las estructuras racistas del Estado uruguayo. Entonces, el concepto de reparación y de igualdad real y formal me parece que hay que debatirlo en Uruguay, porque no todos somos iguales y el Uruguay tiene que dar las oportunidades a las personas diferentes. Y estas oportunidades no pueden ser todas iguales entre sí. Bien. Karina Taruselli hace un comentario y dice, pienso que se está visibilizando la temática porque es el tercer curso relativo a género y derechos humanos que se pone de manifiesto la temática y eso ayuda a la sensibilización y visibilización y demuestra que estamos encaminados. Ella es del Ministerio del Interior. Ah, bien. Yamila Santos dice, es de destacar que se comience a hablar de la comunidad afrodescendiente, ya que el Estado uruguayo posee un gran debe. ¿Qué expectativas se tienen para el segundo decenio? Bueno, desde mi punto de vista de la institución, el Estado uruguayo en el primer diseño ya no cumplió, digamos, con los tres objetivos que era justicia, desarrollo y reparación. En este segundo, eh, y a partir de las observaciones que tenemos a nivel internacional, el Estado uruguayo debería hacer el doble de esfuerzo para el cumplimiento. La verdad que las políticas respecto a la población afrodescendiente no van de la mano con las recomendaciones del diseño. Es una incógnita, si me preguntan. ¿Cómo no va a ir el segundo diseño? Bien, Julio Bofano pregunta, ¿hay estudios de discriminación en las unidades penitenciarias? No, no, solamente el de Serpag. Nicolás Falcón dice, consulta, ¿cuál es la connotación de macaco para los brasileros? Una buena pregunta. Supongo que de insulto y sí, eh,
por lo general, el concepto de macaco en Brasil tiene que ver con el concepto del grupo de las personas afrodescendientes. Es un insulto para las personas afrodescendientes. Respecto a Julio Bofano, ahora me acordé, hay un trabajo de un compañero, Fernando Leguizamón, de una tesis sobre personas privadas de libertad. Pero es una tesis de maestría, creo. Ahí tengo varias preguntas. Estoy intentando leer todas las preguntas. Mayra Correa hace un comentario y dice, en mi trabajo un compañero me dijo, se va me mate Ancina y solicité cambio de lugar. ¿Del compañero que le pasó? No cuenta No acá. cuenta. Néstor Fabián Díaz consulta si se controla el cumplimiento de la ley 19.122. Sí, la Oficina Nacional de Servicio Civil todos los años saca un informe eh, expresando a todos los organismos del Estado que cumplen y los que no cumplen. Bien, acá. Karina Taruselli dice, pienso que se está visibilizando la temática porque es el tercer... Ah, esta ya la vimos. Perdón, que se me suben y son muchas preguntas y me está... ¿Cómo sería la propuesta en la educación de la parte magisterial que se propone? Porque muchas de las actitudes vienen de la casa. ¿Cómo sancionar una mala actitud adquirida? Bien, bueno, la educación pública lo que tiene que hacer es básicamente eso, ¿no? Es desmontar, digamos, los prejuicios que vienen de la casa. Como dije anteriormente, el tema de los prejuicios y el sesgo racial lo tenemos todos, inclusive los docentes. ¿Cómo poder, digamos, desmontar eso? Básicamente es, bueno, cursos, sensibilización y formación al respecto. En el ANEP y el MIDES sacaron una guía de educación afrodescendiente para todos los ciclos, ya hace como 6 años, y ahí hay como un puntapié inicial para empezar a trabajar. Varios preguntan por en la educación si hay ámbitos contra la discriminación. Bueno, por ejemplo, Silvia Garcilaso dice, ¿en la educación hay ámbitos para educarle en discriminación o es otra de las deudas que tiene el Estado uruguayo? No, no, ámbitos no, hay como iniciativas como la guía de educación afrodescendiente, pero son muy pocas. No, ámbitos específicos no, no hay. Aquí comenta que no me sale quién es. Ah, En los colegios o escuelas privadas, ¿en realidad es que hay menos discriminación o que directamente casi no tienen acceso? Es un hecho que no se ven personas afrodescendientes en esos ámbitos. si me preguntás, hay pocas personas afrodescendientes en los ámbitos privados. Igual nosotros hemos tenido denuncias no de estudiantes, sino de personas afro docentes que han trabajado en el ámbito privado. Bien, Andrés Darrocha dice, esto tiene que ver con la interseccionabilidad. La realidad es muy distinta para un hombre blanco que para una mujer afro, y más aún si esa mujer afro es trans y de bajos recursos. Sí, sí, vos lo hablaste de la interseccionalidad en la anterior, sí, tal cual. Digamos, mujer afro, del interior, con discapacidad, digamos, mientras mayor el elemento de interseccionalidad, mayor discriminación racial existe, perdón, discriminación existe en el lugar. Bien, Mónica García dice, felicitaciones por la exposición, muy clara e ilustrativa. Me dice que quisiera comentar algo, si lo quiere mandar por el chat. No sé si mandó. A ver, no, a ver si vos me lo podés. Dice que un sobrino. Ah, dice, un sobrino estaba en una plaza y una niña le dijo a la madre, mamá, no quiero jugar con ese niño de ese color. En una plaza pública de Pocitos. El niño era de un color más oscuro de piel. Esto es lo que cuenta Mónica, que dijo que quería comentar algo Bien. que yo no lo estaba viendo. A ver,
los niños no nacen racistas, como no nacen de Peñarol o de Nacional, digamos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, esto se aprende primero, como dije al principio, a nivel familiar, es reforzado a nivel social, primero por la escuela y luego por la educación en general. Eso para que no haya ningún tipo de duda. Bien, al respecto de lo que hablábamos de cuando se juntaban, que era mujer trans, Ujú. mujer. Bueno, Interseccionalidad. ahí está. Gerardo de Dominicis comenta: este tipo de prejuicio sobre el hombre blanco no es discriminación racial. Eh, no, no. En realidad, si le preguntás el concepto de discriminación, ¿qué es discriminar al otro? Puede haber hecho discriminación para personas blancas, ¿bien? Pero esto es totalmente fuera de lo común en nuestra sociedad uruguaya. Eso para que quede claro. Bien, nuestra sociedad uruguaya, y esto no es un mito, jerarquiza el hombre, blanco, profesional. El concepto de mi hijo el doctor es un concepto que tiene que ver básicamente con eso, ¿bien? Si no, veamos los ejemplos en la vida cotidiana. Veamos, no sé, en el ámbito político, cuántas personas afrodescendientes hay. Si me dicen hay una o dos, yo le diría, bueno, tendría que haber el 10% de las personas, digamos, de las autoridades políticas deberían ser afro. El 10% los el funcionario de la fiscalía deberían ser afro, y así continuamente. Nosotros vemos eso desde los ámbitos más altos, más jerárquicos de nuestra sociedad hasta los más bajos, no. Entonces, digamos, sí vemos a las personas, a los hombres blancos en estos ámbitos. Esto no es contra las personas blancas, esto es contra el racismo. Son elementos totalmente distintos. Bien, esto no es personal, esto es contra la concepción racista que tenemos en Uruguay. Bien, también te comento que hay varios Bien. comentarios felicitando por la exposición, eh, diciendo que fue muy clara, muy útil. Bueno, voy leyendo la última, si ya vamos Sí, sí, cerrando, ¿sí? tranquilo. Ana Vitale nos dice: este tipo de cursos nos ayuda en la prevención de situaciones de violencia mayores en las instituciones. Hay muchos discursos de odio contra la mujer, por política, por fútbol incluso, aunque parezca increíble en esta época. Sí, sí, tal cual. Este tipo de curso, en primera instancia, apunta a eso, ¿no? A sensibilizar, a poner el tema arriba de la mesa y, bueno, con las preguntas, a buscar herramientas de soluciones. Yo estoy a las órdenes por alguna consulta más, luego dejamos el correo, sin algunas preguntas más profundas respecto al tema o qué hacer. Bien, si me Bien, lo querés decir, yo ya lo escribo en el chat, así ya les queda. bien, es o rorra arroba y ndh, viste que es con doble Sí. punto gub punto uy.